Estudiando primeramente a nuestro Dios. Es algo que el apóstol Pedro nos enseñó, y el apóstol Pedro siempre, al igual que el apóstol Pablo, tenía cosas muy específicas para que aprendiéramos nosotros para nuestra vida cristiana, para nuestro desarrollo, para todo nuestro, ¿cómo le puedo decir? Nuestra forma de caminar diariamente. Y hoy vamos a ver precisamente como un texto base, vamos a buscar por ahí Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. La palabra de Dios, hermanos, dice de esta manera. Primera carta de Pedro capítulo 3 y vamos a ver el versículo 8, ¿sí? Y es importante porque el contexto de este versículo dice, está hablando de que de una buena conciencia, así lo dice. Así que Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice de esta manera. Vamos a tomarlo como referencia para el tema de esta mañana. Dice el versículo 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. ¿Y qué dice el final? Amigables. Amigables. Bueno, quiero que nos quedemos con esa parte del apóstol Pedro, porque el contexto dice, hermanos, que debemos tener una buena conciencia, pero no solamente se está refiriendo a una buena conciencia con la gente de afuera, se está refiriendo Pedro a una buena conciencia en relación con mis hermanos, ¿sí? Dice finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es el tema que vamos a ver en esta mañana. Sed todos de un mismo sentir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Qué más agrega Pedro? ¿Por qué nos dice que está diciendo sed todos de un mismo sentir? ¿Cuál es la necesidad y por qué lo estaba diciendo? Dice compasivos, amándonos fraternalmente. Hermanos, cuando Pedro está diciendo esto, nos está exigiendo algo muy bueno desde nuestro corazón hacia mis hermanos, ¿sí? Es lo que me está diciendo. Dice misericordiosos y amigables. Lo que yo le comentaba al principio, hermano, que nosotros debemos vernos como familia. Lo que Pedro nos está diciendo es que nos debemos ver como algo más que el simple domingo de reunión, ¿no? Debemos vernos más como el hermano que se sienta conmigo en los domingos. Ver a mi hermano como algo más, verlo compasivamente, verlo amándolo fraternalmente, viendo a mi hermano con ojos de misericordia y tratar a mi hermano amigablemente. Es lo que me está diciendo Pedro. ¿Para qué? Para que tengamos una buena conciencia. Bueno, déjeme decirle que ¿cuántos hemos escuchado de los gemelos? Ustedes han escuchado que los gemelos se supone que tienen sintonía en sus pensamientos. Dice la mayoría, ¿no? Que los gemelos cuando nacen y cuando se desarrollan tienen pensamientos iguales, ¿no? Ajá. Es lo mismo que quiere el Señor con nosotros. Quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir. Por eso dice que seamos todos de un mismo sentir. ¿Será complicado tener un mismo sentir? ¿Será acaso que será imposible que tengamos el mismo sentir? ¿Verdad que no? Se batalla, Pero es posible, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos trabajar en esa parte, ¿sí? Cuando ponemos el ejemplo de nuestra familia, se nos ve muy complicado, ¿no? Somos cristianos y lo primero que hace la familia es ir en contra de nosotros. Y cuando queremos aplicar esa parte de un mismo sentir con la familia, a lo mejor lo vemos muy lejano. Pero qué importante es que lo que dice Pedro, porque primeramente está hablando dentro de la iglesia. Debo tener un mismo sentir con mi hermano, ¿sí? Debo tener un mismo sentir con él. Bueno, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Pedro está diciendo que seamos de un mismo sentir? Porque es un mandamiento que tiene un propósito, ¿sí? En primer lugar. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 2. Filipenses capítulo 4 y versículo 2. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en este texto. Si le quiere dar lectura, por favor. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3 también. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos y cuyos nombres están en el libro.
de la vida. Ok, fíjense bien lo que Pablo le estaba diciendo aquí a los hermanos de Filipos, porque era evidente, hermanos, que Evodia y Síntique estaban en problemas, había diferencias, ¿sí? No sabemos exactamente qué tipo de diferencia o hasta qué grado llegaron a tener esa diferencia, ¿no? Pero dice Pablo, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, por favor, prácticamente le está diciendo, ¿sí? En el Señor, ¿sí? Y eso es importante, hermano, es importante, ¿para qué, hermanos? Para que nosotros podamos notar la importancia de poder tener un solo sentir, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo de los soldados, hermano. Cuando hay en la milicia, hermanos, cuando van a ir a una guerra, vamos a poner ese ejemplo. Pero si cada quien quiere agarrar por su lado, hermano, ¿a poco va a haber un buen ataque hacia el otro lado? ¿O va a haber una buena organización? Bueno. Exactamente, ¿verdad? Nosotros debemos ser de un mismo sentir, en ese sentido, ¿verdad? Sí. Es la importancia, hermanos, de llevar un solo sentir. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando un soldado, qué pasa cuando un soldado no hace lo que tiene que hacer en la guerra? ¿Cómo le llaman? Le pueden llamar traición, Traición. ¿verdad? Sí, rebeldía. Le llaman rebeldía, exactamente. ¿Qué es lo que pasa entonces si como siervos del Señor no estamos haciendo las cosas de un solo sentir? Cuando no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Dios nos puede ver como traicioneros, nos puede ver como rebeldes, ¿verdad? Y eso es importante, hermanos, porque lo que vemos aquí, Pablo le está diciendo a Evodia y a Síntique, dos hermanos que trabajaron con él, que colaboraron con él, pero que había problemas, pero le dice, por favor, tengan un solo sentir en el Señor, ¿sí? Ahora, tenemos que limar las asperezas. Eso es lo que nos está pidiendo Pedro. Pablo fue informado de dos mujeres de la congregación de Filipos que él perfectamente conocía, ¿sí? Se habían peleado y ninguna de las dos quería resolver el conflicto. Es por eso que les dice en este texto, por favor, tengan un mismo sentir, ¿sí? Ahora, recordemos, hermanos, que esa carta iba a ser leída en la congregación de Filipos, por eso va dirigida a los filipenses, ¿sí? Pero Pablo sabía que estas dos mujeres que tenían conflicto iban a estar ahí presentes cuando se leyera esa carta. Ahora, hermanos, imaginémonos que nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, tengamos las actitudes como Evodia y Síntique, que tengamos diferencias. Eso no es buen visto por Dios. Si tan solo en nuestro hogar, con la familia, sentimos mal cuando hay diferencia con los padres o con los hijos, ahora imaginémonos dentro del cuerpo de Cristo que haya diferencia, hermano, entre hermanos. Eso es algo mal visto por Dios. Nunca va a ser bien visto por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Por eso dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir, ¿sí? Cuando ellas escucharon esa frase en la carta que fue dirigida a Filipos, ¿sí? Ellas podrían haber actuado, ¿verdad? Pudieron actuar de diferentes maneras. Y una de ellas, ¿cómo es? A lo mejor se hubieran levantado y se hubieran ido porque se hubieran ofendido, ¿no? Ah, no, pues ¿por qué? ¿Por qué me están diciendo a nosotros dos? ¿Qué traen contra nosotras o qué, verdad? Bueno, otra actitud podría haber sido quedarse enojadas, criticando a Pablo de no haber tenido el tacto envidiable, o sea, de hacerlo personalmente, a eso me refiero. Oye, Pablo, pues si era un problema que no es para que lo andes divulgando, no hubieras dicho a mí misma, ¿no? O hubieran dicho esas dos personas. Pero la otra opción es que se hubieran arrepentido, mirar a su hermana y levantarse para arreglar su diferencia. Ahora, la Biblia no dice lo que hicieron. Si ustedes siguen leyendo el relato de estas personas, no dice si realmente se perdonaron. Pero, si queremos ser positivos, debemos pensar o queremos pensar que sí arreglaron sus diferencias estas dos mujeres, ¿sí? Pero, ¿a qué vamos con esto, hermanos? El tema es ser de un mismo sentir. Y eso es un mandamiento de Dios, sí, es un mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque si no somos de un mismo sentir, hermanos, no podemos ejercer lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3.
Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 3. Dice Pablo, hermanos, también nuevamente vuelve a tocar un punto importantísimo que es, hermanos, sobre este punto de la unidad. Pablo referentemente en sus cartas hablaba de la unidad, hablaba una y otra vez de ser de un mismo sentir. Pablo hablaba de que no hubiera ese tipo de diferencias. Efesios capítulo 4 en el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Y como dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. eso es lo que Pablo estaba exigiendo, hermanos. Cuando hablamos de un mismo sentir tenemos que contemplar esto. No podemos nosotros arrancar esta parte y tirarla a la basura y decir, es que no me conviene tener un solo sentir. Al contrario, debemos nosotros regirnos por lo que nos está diciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque si entonces nosotros, ¿sí?, no somos de un mismo sentir, jamás vamos a poder entender esta parte. Jamás. Jamás lo vamos a entender. ¿Por qué, hermanos? Porque teniendo el mismo sentir y entendiendo esta parte de Efesios, vamos a entender como segundo lugar, hermanos, que debemos dar un buen testimonio. Un buen testimonio. No es que yo me voy a parar aquí y voy a empezar a hablar de mi vida, no, de que no, miren, es que yo fui así, que Dios, no. Un buen testimonio es mi forma de yo ser mi cristianismo cada día, ¿sí? Pablo habla de ellas como quienes combatieron juntamente conmigo en el Señor. Así se dirigió de ellas. Primero resalta el problema que hubo entre ellas dos, pero agrega que ellas combatieron conmigo en el Evangelio, ¿sí? Eso fue lo que dice él. Y eso significa, hermanos, que ellas trabajaron junto con Pablo en el inicio de la iglesia en Filipos, ¿sí? Bueno, por tanto la gente las conocía y la iglesia obviamente las conocía. Ellas habían ayudado a convertir a muchos de los que ahora estaban en la iglesia y en Filipos. O sea, eran buenas hermanas, eran personas que estaban trabajando en el Señor. Pero por eso la disputa que tenían entre ellas estaba haciendo bastante daño a la iglesia, ¿sí? Ahora, eso es lo que muchas veces no entendemos, hermanos. Que dentro de una congregación, cuando hay diferencias, afecta a toda la iglesia. Aunque sea una sola persona con otra, afecta a la iglesia, hermano. ¿Qué pasa cuando en nuestro hogar, vamos a suponer que son el padre, la madre, 3 hijos? ¿Qué pasa cuando hay diferencia entre el padre y la madre? ¿Qué pasa? ¿Verdad que hay problemas en todo? ¿Qué pasa cuando hay diferencia entre uno de los padres con los hijos? Afecta, hermano. Afecta. Es por eso, hermanos, que cualquier problema que haya dentro de las iglesias afecta a la congregación. Lo que debemos aprender, por eso dice Pablo, aprende a ser de un mismo sentir, hermano. Aprende a ser de un mismo sentir. Guarda la unidad del Espíritu, porque de esa manera, hermanos, podemos seguir adelante. Porque debemos dar un buen testimonio como cristianos, individualmente y también como congregación. Debo dar un buen testimonio del amor de Dios, ¿sí? Así que, hermanos, una de las características de la iglesia primitiva, ¿qué era? ¿Cómo vivían ellos? En armonía. A pesar de que no tenían muchas cosas como hoy, hermano, que hay muchos edificios muy grandes y muchas comodidades para reunirse, ellos se reunían en casas como en este lugar. Ellos se reunían quizás hasta debajo de un árbol. Pero ¿qué era lo que nos unía a la iglesia primitiva, hermanos? Vivían en armonía. Sentían, hermanos, lo mismo. Aplicaban prácticamente un mismo sentir, ¿sí? Y es probable, hermanos, que a lo mejor sí había desacuerdos, porque en toda familia hay desacuerdos. Sin embargo, para ellos era importantísimo, hermanos, resolver los conflictos inmediatamente. Y eso es lo que debemos aprender en la actualidad, ¿sí? Porque es un hecho, hermanos, que en toda familia siempre hay desacuerdos, ¿sí? Pero la diferencia, hermanos, es cómo nosotros manejamos las diferencias y cómo encaminamos nuestros corazones a la reconciliación, hermanos. Cómo nosotros tenemos... Por eso leímos al principio, que dice que seamos misericordiosos, ¿sí? ¿Qué nos va a llevar a ser misericordiosos? Voy a buscar el perdón.
Voy a buscar yo perdonar. Incluso muchas veces dicen que es más difícil perdonar que pedir perdón. Así lo dicen, ¿no? Pero si alguien lo hace de esta manera, hermanos, nosotros vamos a hacer como dice el Señor, vamos a tener la mente de Él. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 23. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 23 y 24. Aquí son unas palabras del Señor mismo, ¿verdad? Vamos a verlo de esta manera. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Bien, vamos entonces a leerlo. Vamos a leerlo, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto no lo dijo Pablo, no lo dijo el apóstol Pedro, lo dijo el Señor mismo. ¿Sí? Lo dijo el mismo Señor. Qué gran enseñanza, hermano, nos da este pasaje. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en otras palabras, si venimos a reunirnos o vamos a reunirnos, pero yo me acuerdo que traigo una diferencia con alguien, antes de ir, debo ir a ponerme a cuentas con mi hermano, pero no ir a decirle, oye hermano, que esto y que... No, ir, si es posible, a yo mismo pedirle perdón. Mira, ¿sabes qué? Yo no sé qué sucedió entre nosotros, pero te pido perdón porque el amor de Cristo es lo que me está enseñando. Por eso dice esto: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que se aplicó aquí? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que apliquemos, hermanos, la misericordia, el amor, el perdón. Cosas, hermanos, que se nos hacen muy difíciles a veces, ¿sí? Pero que son requisitos, hermanos, para que nosotros tengamos un mismo ¿qué? Sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo, hermanos? A pesar de que vio que toda la gente lo ignoraba, a pesar de que la gente lo maltrató, le escupió en su rostro, lo humilló, ¿cuál fue la actitud de Cristo, hermanos? Perdónalo, Señor, porque no saben. Perdonó a las personas, no tenía rencor, hermanos, mostró misericordia, mostró bondad, mostró todo eso. Son cosas que Dios quiere que nosotros también aprendamos. Y no solamente aprenderlos y predicarlos, sino aplicarlos dentro de la iglesia. Porque eso es lo más importante. Ahora, el propósito, hermanos, también nos ayuda, el ser de un mismo sentir, nos ayuda con el propósito de continuar trabajando. ¿Sí? Ahora, nosotros, hermanos, vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a ver primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25. ¿Sí? Versículo 24 y 25. Las diferencias, hermanos, siempre suceden. Las diferencias dentro de un hogar o las diferencias dentro de la iglesia son más comunes de lo que muchas veces creemos. Pero también deben ser motivo. Sí. Aunque haya diferencias, hermanos, dentro de nosotros, muchas veces pueden surgir ese tipo de diferencias. Lo que debe sobresalir, hermanos, debe ser el perdón y la reconciliación. Siempre, hermanos, Dios nos está pidiendo esto. Vean lo que dice Pablo. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, dice, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Creo, hermanos, que muchas veces nosotros leemos las cosas y decimos, no, este texto va por afueranita, hermano. Este texto, no, me acuerdo de cierto hermano que es así, mejor que se lo aplique a él, ¿no? Pero la palabra fue escrita para todos. Fue escrita para mí mismo, hermanos, ¿sí? Principalmente para nosotros. Exactamente. Ahora,
Qué bonito es esto que dice Pablo, hermanos, porque probablemente en Corintios había ese problema. Había ese problema de que no se querían ayudar, hermanos. A lo mejor de que, oye, pues hay que le haga como él quiera o como él pueda, ¿no? Entonces Pablo tuvo que intervenir, hermanos. Tuvo que intervenir, por eso dice, por los que nosotros son más decorosos, no tiene necesidad, ¿sí? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Por eso lo aclara, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es ser de un mismo sentir. Preocuparnos por nuestros hermanos. Muchas veces podemos pasar toda la semana, hermanos. Y a veces nos preguntan, oye, ¿y cómo le irá a este hermano? Bueno, si tú quieres saber, pues háblale. Oye, pues ¿cómo le irá a este hermano? Bueno, yo mínimo, si no puedo ir a su casa, mínimo le hablo, ¿no? Oye, hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Eso, hermanos, es lo que Pablo nos está diciendo, que veamos unos por otros. Lo que llevó, hermanos, a la iglesia primitiva a ser una iglesia fuerte, fue eso, hermanos, se preocupaban unos por otros. Y dice la Escritura, si nosotros leemos Hechos completamente, el libro de Hechos, o la carta de Hechos, como lo quieran ver, podemos ver en ello, podemos ver cómo la iglesia primitiva no permitían que hubiera pobreza. Gente con necesidad. Exactamente. No permitían que los hermanos les faltara algo. Les dolía, hermanos. Porque por eso aquí dice en el 26, Ajá. de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Exacto, eso era lo que pasaba, ¿sí? Se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia de aquel tiempo, hermanos, se dolía. Si veían un hermano con dificultad, lo veían casi el hermano, oye, pero ¿cómo le está haciendo? Mira qué es lo que le está pasando. Todos se preocupaban e iban a ayudarlo. ¿Qué es lo que sucede ahora, hermanos? Es todo lo contrario. Hay que ser realistas. La iglesia en la actualidad es todo lo contrario, a veces, ¿no? De que ven a un hermano con necesidad o ven alguna necesidad fuerte en alguna familia dentro de la iglesia, y primero, no, es que, hermano, primero están los pagos del edificio, primero la renta del edificio, y luego ya si nos sobra vamos a ayudar al hermano. Diría Pablo, bueno, entonces, ¿cómo van a decir ustedes? ¿Cómo muere el amor de Dios en ustedes? Diría la misma Escritura. Ahora, hermanos, el ser de un mismo sentir es un mandamiento que tiene un modelo. Y vamos a ver precisamente, hermanos, Romanos capítulo 15 y versículo 5. Vamos a ir adentrando más al tema. Romanos capítulo 15 y vamos a leer el versículo 5, hermanos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, ahora en este pasaje? Si se dan cuenta, en la mayoría de los textos que estamos leyendo, Pablo mismo vuelve a repetir la frase que vamos a leer. Romanos capítulo 15, verso 5. Vamos a esperar a que tengamos la cita, ¿verdad? Ya que es importante, hermanos, que podamos nosotros juntamente poder ver esta parte, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 5. Dice así, hermanos: pero el Dios de la paciencia, fíjense bien cómo empieza Pablo este texto, el Dios de la paciencia y de la consolación, dos cosas importantísimas, os dé entre vosotros, ¿qué? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjense bien cómo Pablo vuelve a repetir esto. ¿Por qué creen, hermanos, que Pablo estaba tan afanado en repetir tantas veces esto? Porque era una necesidad, hermanos, que había tanto en ese momento como una necesidad que iba a haber después, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver este texto de dos formas, ¿sí? Primeramente dice, según Cristo Jesús, o sea, según la voluntad del Señor. Que el Señor desea que todos nosotros podamos alcanzar la meta de vivir en unión y en armonía. Eso es lo que Cristo espera. Y esa fue la oración, hermanos, que Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Se los voy a leer rápidamente la oración que hizo el Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Eso es lo que dice este texto. Hermanos,
¿Por qué nos insiste la palabra que seamos de un mismo sentir? Porque tiene un propósito, hermanos. Por eso dice el versículo 21, para que todos sean uno. ¿A quién se refiere a todos? No solamente se refiere a los apóstoles, se refiere a nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, hermanos, si nosotros no somos de un mismo sentir, la gente que está allá afuera no nos va a creer, hermanos, cuando prediquemos. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué no me creen? Porque tenemos que poner el ejemplo primeramente nosotros. Por eso dice el Señor, para eso quiero que sean de un mismo sentir. ¿Para qué? Para que todos, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. En lugar de estar fomentando las diferencias, las divisiones y todo ese tipo, rencores, rivalidades, malas voluntades, en vez de estar fomentando eso, debemos nosotros estimularnos al amor y ¿a qué? Y a las buenas obras. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque para eso somos siervos del Señor. El Señor jamás va a estar de acuerdo que nosotros andemos por ahí hablando mal de mis hermanos. Para el Señor, hermanos, es algo muy grave que estemos nosotros atentando en contra de la misma iglesia, que estemos causando problemas, que estemos causando disensiones, que estemos causando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dice lo que les decía en Hebreos 10:24, estimúlate mejor al amor y a las buenas obras. Es decir, preocúpate. Si quieres ser del mismo sentir, entonces preocúpate en estimularte al amor y a las buenas obras. De nada serviría, hermanos, una gran cantidad de miembros en una congregación. De nada serviría que se recogieran grandes ofrendas. De nada serviría, hermanos, que se cantara a una voz los más hermosos himnos. De nada serviría, hermanos, que hablara el más elocuente orador, si se ha perdido cosas esenciales en la vida de la iglesia, como son la unión y la armonía. De nada sirve lo demás, hermanos. Aunque seamos 300 en un solo lugar y cantando y alabando, mientras no exista unión y armonía, de nada sirve. De nada. Sin duda, hermanos, habrá diferencias de opinión, eso no se puede descartar. Pero la opinión que más nos debe importar, ¿cuál es, hermanos? La opinión de Cristo. Es la que más nos debe importar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voluntad de Cristo debe ser, hermanos, lo más importante para nuestra unidad de un solo sentir, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:27, hermanos? Vamos a ver lo que el texto nos dice. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27. Nuevamente el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Filipos, les da una recomendación más. Les da una nueva recomendación. Y les dice de esta manera. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer solamente el versículo 27. Recordando lo que hemos visto en los textos anteriores, ahora Pablo hace mención de algo interesante, hermanos, ¿sí? Al principio yo mencioné la forma en que nosotros caminamos en el mundo, la forma en que nos dirigimos ante la gente, la forma en que nosotros vivimos el cristianismo. Ahora Pablo nos va a decir esto. Filipenses 1:27 dice así. Dice, solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del evangelio de Cristo. Ojo con lo que dice Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en ¿qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahora, hermanos, ¿por qué será que Pablo insiste en esto? O sea, entre más vamos leyendo la escritura, sigue diciendo, sean unánimes, sean de un solo sentir. Lo estaba repitiendo, hermanos, porque para Pablo era importante que la iglesia entendamos que el propósito de Dios, hermanos, es hacer todo por unanimidad, hermanos. Que estemos firmes en un mismo espíritu. Y cuando estamos firmes en un mismo espíritu, vamos a reflejarlo ¿cómo? Combatiendo unánimes por la fe
del Evangelio. Y combatir unánimes no es de que, no, pues cada quien se le eche en su congregación. Porque muchas veces la autonomía de la congregación la malinterpretamos. Decimos, no, es que cada quien debe rascarse por sus propias uñas. No, una cosa es la autonomía de la iglesia. Una cosa es la responsabilidad de cada congregación y otra, que nosotros también vayamos y apoyemos a lo que es el trabajo en la iglesia. Por decir la otra es el amor. Exacto, por eso dice que combatemos unánimes por la fe del Evangelio. ¿Y cómo se va a lograr eso? Cuando como congregaciones individuales haya amor y armonía, y eso lo vamos a reflejar también en lo demás. Eso es lo que Pablo está exigiendo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque podemos verlo también como el ejemplo mismo de Cristo, hermanos, ¿sí? Ahora, el Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de la unidad. No hay otro ejemplo más, hermanos, ¿sí? Porque era unido con su Padre, hermanos. Así lo dice el verso 21 que leímos. Dice, para que ellos sean uno como tú, Padre, y yo. Lo somos, uno, dice. Ahora, continuamente estaba trabajando para unir a los hombres con Dios. Cristo nunca menospreció a nadie, nunca se sintió superior a nadie, nunca se agradó a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Entre las cosas que caracterizaban a Cristo, hermanos, era el amor. ¿Qué más? La humildad, la sencillez. Podemos ver también, hermanos, la disposición, porque Cristo, hermanos, siempre estuvo dispuesto. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8? Aquí tenemos el capítulo 2, pero leamos del 5 al 8, ¿sí? Vamos a ver del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿sí? Haya este sentir que hubo también en Cristo, ¿verdad? Y nos dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, ¿sí? Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿sí?, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta parte, hermanos, si la leemos detenidamente, podemos encontrar, hermanos, que Cristo es el mayor ejemplo que tenemos para nuestra vida como cristianos. Es cierto que a veces para nosotros tomamos como ejemplo a nuestros padres, ¿verdad? Que decimos, oye, mi padre fue mi ejemplo. Y ciertamente, hermanos, podemos tener ejemplo de nuestros padres, eso sin duda alguna. Podemos tener ejemplo de otras personas que llevan una buena vida hablando en buenos valores y todo eso. Pero el mayor ejemplo que vamos a tener siempre, hermanos, va a ser el Señor, sobre todas las cosas. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Siempre vio a los demás como superiores a Él. Cristo pudo haber dicho, oye, si yo soy el Hijo de Dios, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? No, hermanos. Cristo siempre vio a los demás como superiores a Él. Porque Él siempre fue humilde. Exactamente. Y esa humildad, hermanos, muchas veces a nosotros nos hace falta, ¿sí? Muchas veces la falta de humildad, hermanos, nos llevan a ser tan arrogantes, ¿verdad? Que vemos hasta de reojo a ciertos hermanos, solamente saludo a los que me conviene y al otro lo dejo como volteando, me estira la mano y yo como que, óyeme, pues ¿qué? ¿Tú quién eres o qué? Exacto, o te saludo volteando para acá, ¿no? Eso no es el amor de Cristo, hermanos. Cristo se hubiera hecho eso, ¿se imaginan? Nunca lo hizo, hermanos. Dios nunca le dio la espalda, ni siquiera le volteó la cara a nadie, hermanos. Por eso dice Pablo, haya esto a nosotros. Viene una pregunta, hermanos. ¿Cómo puede una iglesia donde hay muchas personas con muchos pensamientos y diferentes personalidades llegar a ser uno? Nos podemos pensar esto, ¿no? Podemos decir, oye, pero es que es muy difícil, hermano, porque todos piensan diferente. Bueno, el problema es, lo curioso, hermanos, y lo más importante, que el mayor ejemplo sigue siendo Cristo. No es el ejemplo de nosotros el que debe intervenir, ¿sí?
Nuestro Señor es nuestra norma de las cosas. Por tanto, hermanos, todos los acuerdos, cualquier cosa que haya dentro de la iglesia, debe ser por unanimidad, hermanos, según Cristo y no según nosotros. Así se deben hacer las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas fuera de Cristo, entonces no sirve de nada. Porque estamos haciendo las otras como decía nuestro hermano, por rebeldía y no por obediencia al Señor. Una persona rebelde, aunque sea, hermanos, dentro de una casa, no es bien vista. Cuando los hijos, hermanos, son rebeldes, ¿a poco nos sentimos contentos y les traemos lo mejor, el mejor platillo para premiarlos? ¿Verdad que no? Nos sentimos mal. Y lo que usted desea que ese hijo rebelde reconozca que está equivocado y cambie su mentalidad. Imagínese ahora, hermanos, dentro de la iglesia lo que Dios está viendo. Cuando hay rebeldía, cuando hay envidia, cuando hay todo ese tipo de cosas, cuando hay diferencias. Eso Dios, hermanos, lo detesta completamente, porque en la mente de Cristo jamás hubo un resentimiento en contra de nadie, ni siquiera en contra de los que lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Él dijo, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Necesitamos aprender de ser de un mismo sentir. ¿Y qué significa ser de un mismo sentir? Que tengamos un corazón y una misma alma, ¿verdad? Y eso significa, hermanos, aprender a aceptar a nuestros hermanos. Porque eso es lo que hace, ¿sí?, el hermano fuerte. ¿Cómo podemos hacerlo? Pablo nos dice algo importante, hermanos. Efesios capítulo 4. Vamos a ver la clave de esto. ¿Cómo podemos llegar a tener un mismo sentir? Si tanto nos está diciendo que estamos del mismo sentir, bueno, ¿cómo lo puedo lograr? Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 30 al 32. Vamos a buscarlo ahí, hermanos, en la carta a los Efesios. Repito, capítulo 4, versículo 30 al versículo 32. La escritura, hermanos, nos dice aquí, el apóstol Pablo escribiendo de esta manera, vuelve a decirnos algo interesante, hermanos. Y ojo con lo que dice Pablo, porque lo que dice Pablo no es para leerlo solamente y decir, bueno, es bonito lo que Pablo escribió, tiene muy buena, vamos a decir por así, muy buena intención en haberlo escrito, pero no, a mí no me ayuda en nada. Al contrario, lo que Pablo escribe aquí lo debemos tomar muy en serio. Dice el versículo, primeramente el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, cuando fuimos bautizados, ¿sí?, cuando fuimos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es, por eso dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el versículo 31, viene algo más que agrega Pablo, y dice, quítense de vosotros, dice bien, si yo le digo a alguno de ustedes, hermanos, quiten algo de alguna silla, o le digo a alguno de ustedes, ¿saben qué, hermanos? Quiten esa basura de la silla. ¿Qué les estoy diciendo? Que lo quiten, ¿no? Dando una orden. ¿Sí? Dice Pablo, quiten de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y agrega, y toda malicia, ¿sí? Antes, sed benignos unos con otros. Vuelve a repetir esta palabra importantísima. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El hacer esto, hermanos, estaremos obrando según el Señor. Pero si no queremos reconocer que nos equivocamos y queremos seguir teniendo amargura y enojo contra mi hermano, teniendo esa malicia mal, entonces Dios no me va a ver con agrado. Va a decir, oye, si yo te perdoné a ti tus pecados, te bautizaste y yo olvidé todo. Es lo que yo le comentaba hace rato, hermano, ¿verdad? Que Dios, cuando nos bautizamos, a Dios no le interesa lo que pasa, lo que hubo en el pasado, no le interesa. Le interesa lo que va a haber de ahí en adelante.
Lo mismo debemos hacer nosotros dentro de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Yo no sé qué pasó entre nosotros, pero mira, olvidémoslo y sigamos adelante, porque ese es el amor de Cristo, hermanos. Ese es el amor de Cristo, porque si no perdonamos como Cristo nos perdonó, hermanos, también el Señor no nos va a tener compasión cuando llegue el día del juicio. Pues sí, mira, yo te ordené que tú perdonaras a tus hermanos. Ah, pero es que él me hizo esto y no era justo. Yo te perdoné a ti y no te pregunté si era justo lo que tú habías hecho. Así que mira, o perdonas, porque si no, yo no te voy a perdonar, ni mucho menos mi Padre, ¿sí? Bueno, hermanos, ser de un mismo sentir es un mandamiento que tiene una promesa importantísima, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice precisamente 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 11. Nuevamente, hermanos, si se dan cuenta, hemos visto casi la mayoría de los textos. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo, hermanos, fue uno de los siervos del Señor que atacaban más este tipo de problemas, o que hablaban más de ese tipo de situaciones, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Por qué? Vamos a ver que es un mandamiento que tiene una promesa, el ser del mismo sentir. Vamos a verlo aquí en las mismas palabras de Pablo. Capítulo 13 y leamos el verso 11. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Y vuelve a repetir otra vez la frase Pablo. ¿Qué dice? Desea un mismo sentir. Y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Hermanos, no podemos nosotros ignorar los consejos de los mismos hermanos. El consejo que Pablo está diciendo a todo mundo se lo estaba dirigiendo, a los efesios, a los filipenses, a los corintios. Por favor, hermanos, sean del mismo sentir. Era un hecho de que había diferencias, era un hecho de que había diferentes tipos de pensamientos, pero Pablo por eso intervenía y decía: mira, por favor. Otra vez dice aquí: tener gozo y perfeccionados. Quiere decir, hermanos, que esto necesita constancia, fidelidad, ¿sí? Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Eso, hermanos, es parte del amor de Cristo, ¿sí? Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Quiere decir que si yo no soy de un mismo sentir, quiere decir que si yo no perdono a mi hermano, o quiere decir que si yo no hago lo que Dios me pide, Dios no va a estar de acuerdo conmigo. Y no es que Dios se aleje de mí. Lo que pasa es que Él me va a ver con desagrado. Va a decir: oye, si yo te estoy pidiendo una cosa, ¿por qué no lo haces? ¿Verdad? Esa es la importancia de que seamos de un mismo sentir, hermanos, que tengamos una misma fe, que tengamos un mismo propósito dentro como el cuerpo de Cristo. Esta es la manera en que Pablo termina su segunda carta a los Corintios, con 5 imperativos que forman parte de las necesidades más importantes dentro de una congregación. ¿Y cuáles son? Y son las mismas que se necesitan para la iglesia en la actualidad, que son urgentes, ¿sí? 5 cosas que dependen la una de la otra. ¿Qué cosas mencionó Pablo? Primeramente, ¿tener qué? Tener gozo. El gozo, hermanos, es el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Todo cristiano se goza por el bien que posee y con esa alegría trata de perfeccionarse. Gálatas capítulo 5, verso 22, Pablo menciona algo sobre eso. Si gustan, lo voy a leer rápidamente para que vean por qué, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Amor, gozo, ¿verdad? ¿Qué más agrega Pablo? ¿Sí? Dignidad. Exacto. Bondad y fe. Exacto. Todo eso, hermanos, va de acuerdo al tener el gozo. Son los frutos nosotros nos gozamos, hermanos, en esa parte, ¿verdad? Nos gozamos en ello y tratamos de perfeccionarnos, es decir, tratamos de crecer espiritualmente también en eso. Otra cosa que Pablo mencionó: perfeccionaos, así dice el texto. Esto, hermanos, se trata de que contemplemos lo que nos falta en nuestro carácter cristiano, ¿sí? Y no debe de haber pausas en nuestra carrera cristiana, hermanos.
porque eso es muy feo, ¿sí? El que no camina, no avanza. Si usted está en una carrera, hermano, o si usted va a una carrera, aunque sea una caminata, pero si usted hace una pausa, ¿qué sucede? Pues ya se te va. Te atrasa. Te vas a atrasar y ni modo que exijas un premio al término de la carrera, ¿no? Ujú. Debemos seguir caminando, hermanos. Por eso dice que el que no camina no avanza. Como decía un dicho, hermanos, de una cancioncita que nos enseñaban mucho de pequeños, dice, los de delante corren mucho y los de atrás se quedarán, dice, ¿no? Así decía. Bueno, todo cristiano debe buscar seguir adelante a la perfección, hermanos, y cuando la busquemos, vamos a tener la capacidad de consolarnos los unos a los otros, ¿sí? Hasta entonces. Pero mientras estemos divagando, mientras estemos teniendo diferencias, mientras estemos deteniéndonos en cosas que no tienen sentido, jamás vamos a avanzar y jamás vamos a llegar a perfeccionarnos como lo quiere el Señor Jesucristo, ¿sí? Jamás. Tercera cosa que menciona Pablo, dice consolaos, ¿sí? Es decir, dar y recibir aliento, hermanos, es una necesidad mientras estamos en este mundo. Es un hecho, hermanos. Las constantes luchas que tenemos con el enemigo, hermanos, hacen necesarios el ánimo, el consuelo de nuestros hermanos, ¿sí? Es importante. Practicar esa cualidad cristiana, hermanos, nos hace ser de un mismo sentir. Si yo no tengo empatía por mi hermano, si yo no tengo, hermanos, consideración por mi hermano, el amor de Cristo no está en mí. Si a mí no me duele que un hermano esté sufriendo, si a mí no me duele que una congregación no esté avanzando, entonces yo no tengo el amor de Cristo. ¿Sí? No podemos decir que soy cristiano si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a Cristo, si yo no amo la obra, ¿verdad? Por eso, hermanos, consolarnos es importante. Por eso, si practicamos el consuelo entre unos y otros, como Pablo lo menciona, vamos entonces a ser de un mismo Sentir. Ok. Y otra cosa que mencionó Pablo y que lo mencionó en todos los textos que leímos, ser de un mismo sentir, ser unidos. Ser armoniosos, hermanos, debe ser nuestra meta como iglesia. Ser unidos y armoniosos debe ser, hermanos, la meta de una congregación. Que tengamos el mismo sentir por la fe, por el amor, por la deidad, por la iglesia, por la cual Cristo dio su vida. ¿Sí? Solo cuando somos de un mismo sentir, hermanos, es cuando podemos eliminar las divisiones, las rivalidades y así poder vivir en paz como Dios lo quiere. ¿Sí? Hermanos, si no vivimos de un mismo sentir, el mundo no nos va a creer. El mundo no va a creer en Cristo. Porque si yo le hablo de amor a la gente, pero si hay diferencias conmigo, con alguien más o como una congregación completa, entonces el mundo va a decir, mira, si ustedes tienen problemas, pues yo mejor me quedo así como estoy. No, mejor aprendamos a tener ese amor. No nos cuesta nada, hermanos, aprender a amar como Cristo. Y porque el Señor nos exige que seamos ejemplos. Exactamente. ¿Para qué? Para que entonces podamos vivir en paz, que es otra de las cosas que Pablo mencionó. Vivir en paz, hermanos, es la paz que proviene de Dios a través de Cristo, ¿sí? Ninguna congregación puede dar adoración a Dios de la paz con un espíritu pleitista. Nadie. No podemos ir a reunirnos y estar alabando a Dios y hasta casi conmoverme con el canto si hay un espíritu pleitista dentro de nosotros. No podemos. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Cuando estas cualidades, hermanos, están presentes en la iglesia y abundan, hay un beneficio, hermanos. Y Pablo hace una promesa, hermanos, ¿sí? Dice que el Dios de paz estará con nosotros. Si vivimos confiadamente, si vivimos en armonía, si vivimos, hermanos, con un solo sentir, si hay paz en nosotros, dice que Dios estará con nosotros. Por eso, hermanos, cuando existen estas cualidades en la iglesia, Dios tiene comunión con su pueblo y acompaña a cada cristiano en su peregrinar sobre esta tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque están viviendo en paz, en amor, en unidad, ¿sí? Mientras una iglesia esté llena de contiendas, o mientras yo como miembro estoy lleno de contiendas, o rivalidades y envidias, la paz de Dios no puede hallar cabida en ello, jamás, ¿sí? No puede hallar cabida
Por eso, hermanos, dice Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Vean lo que dice, hermanos, el escritor a los Hebreos. Cuando nosotros ya vemos esta parte y vemos lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14, podemos entender ahora por qué se escribió este texto, ¿sí? Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz, ¿con quién? Con todos. ¿A poco dice solamente con el que te cae bien? ¿O con el hermano que te cae bien? ¿O con aquellos que sí te saludan? No. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no seguimos esa paz con todos, y si no tenemos la santidad es la que nos va a llevar a ser misericordiosos, amorosos, y la que nos va a llevar a ver a nuestros hermanos como debe de ser. Y dice que sin esa santidad, ¿qué dice? Nadie va a ver a nadie. Así que podamos tener 20 años de convertido y puedo ser a lo mejor egresado de 20 escuelas bíblicas y lo que sea. Pero si en mí no hay santidad, si en mí no hay unidad y amor, de nada sirve. Me va a decir Dios: mira, estás reprobado. Oye, Señor, pero si yo hice esto, mira, si yo no faltaba los domingos y yo aportaba mucho en las campañas, no importa, tú dejaste de amar a tu hermano y nomás por eso, mira, vámonos. Para que veamos lo grave, hermanos, de no ser de un mismo sentir, ¿sí? Ahora, no encontraremos la paz, hermanos, que nuestro corazón necesita si no estamos dispuestos a hacer la paz con nuestros semejantes. Jamás. Paz tiene el que hace paz. Así de fácil. Pero dice el Señor: seguir la paz con todos. Exacto. La santidad. Exactamente. Que tiene que empezar aquí adentro. Exactamente. Tener humildad, todo eso. Y eso, probablemente, hermanos, eso es lo más difícil para uno. ¿Sí? Reconocer que de uno deben hacer esto. Porque a veces lo queremos aplicar solamente al hermano, ¿no? Mira, es que este texto es tuyo, porque tú eres el que eres orgulloso. No, el texto es para mí. Empieza contigo mismo, ¿no? Vamos a ver el último punto, hermanos. ¿Qué otra recompensa tenemos al vivir en unidad, al vivir de un solo sentir? El Dios de amor estará con nosotros. Cuando se cumplen las cualidades, hermanos, que hemos visto durante este tema, el Dios de amor ha prometido estar con nosotros, hermanos, y Dios se deleita, hermanos, en las expresiones de amor de los unos a los otros. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Dios qué es? Dios es amor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no amamos, no estamos conociendo a Dios. No avanzamos. No, hermanos. Aunque digamos soy cristiano, si yo guardo rencores, yo guardo ese tipo de cosas, Dios no está conmigo, porque Él me está enseñando a mí a amar. Yo te enseñé el don del amor, ejércelo, ¿verdad? Entonces, dice, hermanos, Satanás se goza cuando existen riñas. Satanás, hermanos, está tan contento cuando hay pleitos y divisiones. No, hombre, está contentísimo. Dice: no, mira, y nada más los hijos de Dios cómo se están tratando. A mí me conviene, dice Satanás, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es adversario. Dios ha llamado a su pueblo a la paz y al amor entre nosotros, hermanos. Y entre todos debemos fomentar el ser del mismo sentido. Debemos fomentarlo, ¿sí? Ahora, esto, hermanos, no es una vaga promesa para el futuro, sino una sagrada garantía con validez permanente, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver un último texto, hermanos, por favor, en primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a ver el verso 12. Primera carta de Juan, capítulo 4, y en el verso 12. La palabra de Dios, hermanos, nos dice ahora por medio de Juan. Ya dejamos un poquito a Pablo, que estuvo tanto diciéndonos en esta mañana, ¿no? Ahora es Juan el que nos dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Ahora vean lo que dice, hermanos. Ya después de ver los textos anteriores, podemos nosotros llegar a entender esto. Dice el verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué? Pero dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en dónde?
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces quiere decir, hermanos, que si en nosotros no hay amor, Dios no está con nosotros, ni mucho menos su amor se va a perfeccionar en nosotros. Que no nos toma en cuenta. Exacto, o sea, nos va a decir, oye, tú te llamas, tú quieres que yo te vea como hijo, pero no haces lo que yo te estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que yo te reconozca como tal si yo te enseñé amor y tú no quieres amar? Si yo te enseñé misericordia y tú no quieres tener misericordia, ¿no? Es cuando dice, no, eres mi hijo. Exactamente, exactamente. Ahora, hermanos, cuando haya paz y haya amor entre el pueblo de Dios, habremos alcanzado ser de un mismo sentir hasta entonces. Pero mientras haya disensiones, pleitos y todo ese tipo de cosas, no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios, porque no merecemos ese título. Hijo de Satanás. Exactamente. Cuando ya entonces haya unidad, haya un mismo sentir y haya amor y haya compasión por los hermanos y como iglesia, hasta entonces Dios, hermanos, se va a agradar de cada uno de nosotros. Como una conclusión, hermanos, a este tema, hemos visto, hermanos, que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos amonestan a que seamos de un mismo sentir. Nos está diciendo, ¿sí? Y dijimos las razones, ¿sí? Porque tiene un propósito, un patrón y tiene una promesa. Perdón. Hermanos, urge cada día más que esta petición, tanto de Pedro como de Pablo, se haga práctica entre la iglesia, se haga práctica entre los miembros de la iglesia. Pero es necesario, hermanos, que cada quien haga a un lado el ego, hermanos, porque es lo más difícil. Para que la unidad exista, hermanos, el ego debe desaparecer. Y permitamos que Cristo tenga el lugar que merece en nuestro corazón, ¿sí? Solo así, hermanos, habrá paz y habrá armonía en el pueblo de Dios. Así que, hermanos, la invitación es para que nos sumemos, ¿sí?, a este encargo y que juntos, hermanos, podamos estar listos para recibir al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fomentando, hermanos, este sentir, este mismo sentir que Cristo quiere que tengamos. Porque es importante, porque es necesario y porque es urgente. Porque de ello también va a depender nuestro estado espiritual, después nuestro futuro espiritual. Si nosotros, hermanos, deseamos estar con Dios eternamente, debemos ya empezar a eliminar lo que no nos sirve. Si queremos empezar realmente, hermanos, si queremos nosotros y anhelamos estar con Dios en la eternidad, quitemos todo esto que nos está estorbando para ser de un mismo sentir y que Dios reciba honra y gloria realmente de su iglesia. Porque Cristo viene, ¿a qué? Viene por una iglesia gloriosa, una iglesia de misericordia, una iglesia de amor, una iglesia de bondad, una iglesia de ayuda mutua, de paciencia, de paz. ¿Dónde la va a encontrar Cristo entonces? Trabajemos para que realmente cuando Cristo regrese se sienta orgulloso de ver a su iglesia tal como Él la planeó, tal como Él la diseñó y tal como Él dio su misma vida por cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Así que, hermanos, esta es la palabra de Dios en esta mañana. Recuerden, el tema fue sed de un mismo sentir. Y, hermanos, vamos a cantar el número 1, hermanos, como un complemento para este tema. Esta alabanza, hermanos, es Iglesia de Cristo. Y precisamente nos recuerda, es como si fuera un resumen de lo que estamos viendo de este tema. Canto número 1, que es Iglesia de Cristo. Y vamos a cantarlo así, dice: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación.
conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén, esto es lo que dice el canto. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Sed de un mismo sentir, porque es un mandato de Dios. Y si no lo hacemos, entonces estamos traicionando lo que Dios nos quiere pedir y nos quiere y nos exige. Si Dios nos exige es porque tiene derecho. Si Dios nos exige esto es porque sabe que es bueno para nosotros espiritualmente. Así que, hermanos, seamos de un mismo sentir. Luchemos Gracias, amén. por ser de un mismo sentir y que de esa manera Dios reciba toda honra y toda gloria siempre. Amén. Amén, amén. Bien.